Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Impopular. Yo soy Jorge Mendoza. En esta ocasión vamos a hacer un repaso muy somero, muy rapidito de los medios de control constitucional. ¿A qué viene este tema y por qué vamos a hablar de este tema que a algunos les va a parecer muy aburrido? Bueno, este tema lo vamos a hablar porque viene una reforma al Poder Judicial, por lo menos es lo que platicaron el día de antier Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en una reunión que sostuvieron en el marco de la transición del poder para este mes de de octubre de 2024. El Poder Judicial de la Federación tiene un papel muy importante entre estos medios de control constitucional y probablemente sea uno de los medios más asequibles que tenemos los ciudadanos para podernos acercar realmente al poder público y poder modificar aquellas normas que violan tanto la Constitución como las convenciones o tratados que México ha ratificado. Entonces vamos a hablar rápidamente de eso de manera muy general. ¿Okay? Primero las generalidades. ¿Qué son estos medios de control? Primero se alude a ellos como aquellos mecanismos por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional, es decir, son aquellos que hacen cumplir la Constitución. En México, nuestro sistema jurídico prevé 7 medios de control constitucional que se caracterizan de acuerdo con la autoridad ante la que se tramitan. Entre estas autoridades nos encontramos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso General a través de sus cámaras de diputados y senadores, en los que participa activamente en el desahogo del procedimiento de juicio político. Entonces, ese es el primero. Luego tenemos los medios de control jurisdiccionales, es decir, aquellos de los que se encarga el Poder Judicial. Aquí dice, todos ellos se tramitan por la vía de jurisdicción federal y entre ellos encontramos, por supuesto, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los medios de control en materia electoral. En cuanto al juicio de amparo, vamos a encontrar que hay dos tipos de llevarlos a cabo, los principales, aquellos que la ciudadanía de manera regular tienen acceso, que son el amparo indirecto y el amparo directo. Sin embargo, también tenemos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La tramitación del juicio de amparo se ejercita tomando en consideración la naturaleza del acto que se pretende reclamar. La ley de la materia, que es la ley de amparo, prevé 2 vías. Nuestra ley de amparo vigente es reciente, entonces prevé ciertas figuras jurídicas que son relativamente modernas. ¿Okay? Entonces, el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo indirecto generalmente procede contra aquellas, aquellas situaciones irreparables que se dan y que pueden ocasionar un perjuicio al gobernado. Y en el caso del amparo indirecto generalmente se da contra resoluciones, sentencias, laudos que ponen fin al juicio. Generalmente es así, sin entrar en mayor profundidad. Esas serían las características principales. Luego tenemos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se configura o constituye un medio de control constitucional que dota a las personas de certeza jurídica en la aplicación de las normas generales. Entonces, es lo que tenemos en el juicio de amparo. Luego tenemos las controversias constitucionales. Es un medio de control de la regularidad constitucional del que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los cuales uno de ellos es el presidente. Este tiene por objeto resolver conflictos competenciales que surjan entre poderes y órganos federales o estatales. El procedimiento implica que el plazo para la interposición de la demanda será de 30 días cuando se impugne la constitucionalidad de actos, contados al día siguiente de la notificación de la resolución. En fin, detalles más o menos esto es así. La impugnación de la constitucionalidad, de la inconstitucionalidad se da en el caso de que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El plazo será de 30 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien al día siguiente en que se haya intentado el primer acto de aplicación de la norma. En el caso de los conflictos derivados de la ejecución del decreto de la Cámara de Senadores sobre límites territoriales entre entidades federativas,
por convenios amistosos, cuenta con un plazo de 60 días. Luego tenemos la demanda. Aquí, recibida la demanda, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designa por turno al ministro instructor, que se va a hacer básicamente el que rija el procedimiento, a fin de que proponga un proyecto de resolución si el escrito de demanda a criterio del ministro instructor contempla causal de improcedencia. Entonces la demanda será desechada de plano. En el caso de que se admita la demanda, le tendrá la parte demandada un plazo de 30 días para darle contestación. El ministro instructor determinará la fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, que se tendrá verificativo dentro de los 30 días siguientes, prorrogables en virtud de la importancia y trascendencia del asunto. Concluida la audiencia, el ministro instructor someterá a la consideración de los 11 ministros, es decir, el Pleno, el proyecto de resolución. Si hay una mayoría de votos, entonces debe ser una mayoría calificada, que son 8 votos, entonces la sentencia adquiere efectos generales a través de la declaratoria de invalidez, también aplicable a las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, esta parte es muy importante de comprenderla, porque cuando tenemos algún conflicto de leyes o de competencias entre el poder público, entre los estados, entre el Congreso y a lo mejor el Ejecutivo también podría ser, pues básicamente la Corte se encarga de verificar que se estén apegando a lo que dice nuestra norma suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en el tema de las controversias constitucionales. En el tema del juicio de amparo, pues es un medio, digamos, más protector de todas aquellas personas que se enfrenten a un acto de autoridad que les está deparando un perjuicio y que por lo tanto tratan de quedar indemnizados, es decir, sin daño por ese acto de autoridad que pudo haber incurrido, en el que pudo haber incurrido alguna autoridad. Me voy a regresar un poco. ¿Por qué estos medios de control jurisdiccional son tan importantes? Como lo veíamos en las generalidades, otros órganos encargados de estos medios de control constitucional son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso General, en el que participan diputados y senadores. Sin embargo, en la actualidad política nacional, nos damos cuenta de que la comisionada, la ombudsman, que se encuentra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la hija de Ibarra de Piedra. Esta señora es morenista. Eso implica que esta señora ya tiene un sesgo político, una perspectiva orientada a favorecer a quien se encuentra en el Ejecutivo Federal. Eso implica que aquellos casos que lleguen, digamos, a atentar contra alguna resolución tomada por el Ejecutivo Federal no son justamente valorados debido a que ya hay un sesgo político, ideológico por parte del partido que ocupa la presidencia de la República. Por otra parte, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta esta elección del 2 de junio de 2024, ningún partido político contaba con mayoría calificada para poder hacer reformas a la Constitución. Tenían que entrar a una discusión y por lo tanto, pues esto demoraba o de plano paralizaba aquellas reformas que en general el Congreso consideraba que podían ser dañosas. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? La elección del 2 de junio de 2024 le da mayoría de curules, de diputados y sobre todo de diputados y también de senadores a un solo partido y a su coalición, es decir, a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México. Esto da lugar a que se pueda generar básicamente una serie de reformas sin consultar a ninguna otra fuerza política o adquiriendo o comprando 2 o 3 diputados más, algunos senadores, y con eso tienen zanjado el asunto, pudiendo hacer lo que sea. Entonces, si nosotros descartamos de este control constitucional tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está ocupado por una señora que ella es morenista, y además tomamos en consideración que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ya está tomado por Morena, entonces el único medio
que nos queda real para poder controlar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión es precisamente el Poder Judicial a través del juicio de amparo, de las controversias constitucionales, de la acción de inconstitucionalidad y de los medios de control en materia electoral. Los medios de control en materia electoral los vamos a dejar en segundo plano, no nos interesan tanto en este momento. Por el momento vamos a enfocarnos en el juicio de amparo, tanto directo como indirecto, en las controversias constitucionales y en la acción de inconstitucionalidad. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad, se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que el Pleno, nuevamente reitero, los 11 ministros resuelvan sobre la probable contradicción de una norma general o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, el plazo para la interposición de esta acción es de 30 días siguientes a la publicación de la norma general o tratado internacional que se impugne. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, recibida la demanda, el presidente de la Corte designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor. El ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieran emitido la norma y al Ejecutivo que la hubiere promulgado para que en un plazo de 15 días rindan el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada. En el caso del Congreso de la Unión, cada una de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, deberá rendir por separado su informe. Realizado lo anterior, el ministro instructor deberá dar vista al Procurador General de la República, ahora Fiscal General de la República, acompañando el escrito inicial con los informes rendidos con la finalidad de que éste realice la solicitud que considere hasta antes de que se dicte la sentencia correspondiente. El expediente se pondrá a disposición de las partes, quienes contarán con un plazo de 5 días hábiles para los alegatos que consideren. Agotado el procedimiento, se someterá a consideración de los demás integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia, el cual será discutido y votado a efecto de resolver de manera definitiva el conflicto, lo que dará por concluido el juicio. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para iniciar esta acción de inconstitucionalidad? Fíjense quiénes son, esto es bien importante. El 33%, mínimamente, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados contra leyes federales y el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores contra leyes federales y tratados internacionales. También podrán ser el 33% de los integrantes de cualquier legislatura local en contra de leyes expedidas por la misma. El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, contra leyes federales y locales. También podrán iniciar esta acción de inconstitucionalidad los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral. Esto lo harán a través de sus dirigencias nacionales contra leyes electorales, federales o locales. También los partidos políticos con registro en una entidad federativa representados por sus dirigencias únicamente contra leyes electorales expedidas por la legislatura de la misma. También podrán presentarla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra leyes del orden federal o local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que transgredan derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aquí radica precisamente la importancia de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también sea autónoma del Poder Ejecutivo Federal. Desafortunadamente, en el estado de cosas en la que nos encontramos actualmente, pues la designación de la Ombudsman mexicana, pues fue un mayoriteo de Morena en el Congreso, lo que permitió poner ahí a una marioneta más del presidente de la República, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es ningún contrapeso para las decisiones del Ejecutivo y Morena. También están los organismos de protección de los derechos humanos estatales en contra de leyes expedidas por sus legislaturas. Por ejemplo, si hay una ONG que defienda derechos humanos en la Ciudad de México, que sienta que se transgreden los derechos humanos en esta entidad, en la Ciudad de México, por una ley local, lo puede hacer. Tiene, digamos, la legitimación para iniciar esta acción de inconstitucionalidad.
También el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contra leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Aquí es otro punto a subrayar. El INAI quieren que desaparezca una de las reformas que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador antes de retirarse de la presidencia de la República es desaparecer al INAI. Es decir, esta persona que en este momento tiene legitimación para iniciar una acción de inconstitucionalidad en contra de aquellas leyes y de aquellos tratados que vulneren el acceso a la información, pues ya no lo tendrá porque ya no va a existir. Al carecer de personalidad, pues desaparece este organismo. Y por lo tanto, por supuesto, su legitimación para promover cualquier cosa. Luego tenemos a los organismos garantes de las entidades federativas, contra leyes expedidas por las legislaturas locales que contravengan lo relativo al acceso a la información pública y la protección de datos personales, es decir, cada instituto de acceso a la información que se encuentre en las entidades federativas. Y también tenemos al fiscal general de la República respecto de leyes federales y locales en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus atribuciones. Aquí regresemos y recordemos. El fiscal general de la República actualmente es Gertz Manero. Gertz fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador. No solamente fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como fiscal general de la República, sino que además durante la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en el año de 2018 y 2017, Gertz apareció en diversas entrevistas en diversos espacios públicos haciendo proselitismo a favor de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, el fiscal general de la República en el papel es autónomo, pero en la realidad tiene un sesgo político cargado también hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de estos, tanto el Congreso, que es la Cámara de Diputados y Senadores, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el fiscal general de la República, prácticamente están tomados, capturados por el presidente de la República y por lo tanto no hay posibilidad de que ellos presenten la acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda bien poco realmente, porque al desaparecer todos estos órganos, pues la única forma en la que nos podemos defender es a través de los otros medios que les mencionaba, el juicio de amparo y por supuesto las controversias. Principalmente tanto el amparo directo como el indirecto, que son muy útiles a efecto de defendernos de aquellas violaciones constitucionales o convencionales en las que incurra el Estado mexicano a través de algún acto de autoridad. Bien. ¿Cuál es entonces lo que ocurre después de que se llevó a cabo este procedimiento? Pues toca turno a la declaración de invalidez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaratoria de invalidez de normas generales es el efecto más significativo que recae en el ámbito del Poder Legislativo a través de la sentencia a la promoción de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Dicha declaratoria debe, sin embargo, ser aprobada por al menos 8 votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De otro modo, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad será desestimada y se ordenará su archivo. Como resultado de las declaratorias de invalidez, corresponde al Congreso General la adecuación normativa señalada en la sentencia o resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de preservar la congruencia normativa del orden jurídico nacional. La declaratoria de invalidez que en su caso conlleve una sentencia no tendrá efectos retroactivos, con excepción de la materia penal. Al respecto resultan aplicables los principios generales y disposiciones legales en la materia. Recordemos que si una norma nueva de reciente creación es beneficiosa para el reo, entonces le aplica de manera retroactiva. Si le es perjudicial, no le aplica de manera retroactiva. Muy bien, entonces, por eso es tan importante aquí tener en cuenta la relevancia que reviste el Poder Judicial de la Federación y su protección como un poder
público más. Nuestro Estado mexicano está dividido en tres poderes, o se manifiesta en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y por supuesto también el poder judicial. Bien. También tenemos medios de control no constitucionales. Perdón, no jurisdiccionales. Estos medios de control no jurisdiccionales son, por una parte, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por otra parte, el juicio político. ¿Cuál es la deficiencia que tienen estas dos? La primera ya se los decía. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos serían útiles siempre y cuando nos encontráramos ante una comisión que es autónoma del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión, cosa que no sucede con la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, todo lo que se dice en este punto realmente en esta actualidad mexicana es absolutamente inútil. De ninguna manera la comisionada nacional va a atentar en contra de lo que dice su jefe, que es Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, tenemos el juicio político. El juicio político, ¿quién se encarga de esto? El Congreso Federal. ¿Quién se apoderó del Congreso Federal con las elecciones del 12 de junio de 2024? Pues precisamente Morena, que es el partido creado por Andrés Manuel López Obrador, del cual es el líder político moral. Y por supuesto, ¿quién toma las decisiones? Por los legisladores que únicamente van a sesionar y a levantar la mano en el Congreso. De tal manera que este procedimiento, el juicio político, tampoco va a funcionar, salvo que se use como arma para atacar a enemigos políticos del presidente de la República o de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De esta manera, de manera muy breve, muy somera, hemos visto estos medios de control jurisdiccional. Por eso, en el anterior video yo les decía, no considero que sea viable que la gente del pueblo, el común del pueblo, pueda votar por jueces, magistrados y ministros, porque para eso tendría que tener nociones primero de lo complicado que sería votar a la cantidad de jueces federales que tenemos, a otra cantidad importante de magistrados y a los 11 ministros. Aunque los 11 ministros en el papel parece que sean más fáciles de votar porque solamente son 11, el Poder Judicial requiere tener autonomía tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para poder sesionar en pleno de manera autónoma, efectiva, eficiente y por supuesto con un criterio de justicia. A esto no se puede llegar cuando se vota, digamos popularmente, su designación. ¿Por qué? Porque en este punto, si se votan popularmente, ¿quiénes son los que van a llegar? Pues aquellos que tuvieron apoyo para hacerse una campaña, aquellos que tuvieron el apoyo de algún político o de algún partido político muy poderoso y con mucho dinero para invertir en su campaña, tanto en medios, en revistas, en periódicos, en medios digitales, etcétera, etcétera. De esta manera, aquellos perfiles que estén favorecidos por algún político, por el poder público, tanto que sea el ejecutivo como puede ser el legislativo, que está tomado prácticamente por el Movimiento de Regeneración Nacional, pues va a manipular o va a determinar el sentido de las resoluciones de los jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial de la Federación, haciendo que su labor sea pues verdaderamente inútil. Y entonces el último de los medios de control de constitucionalidad que mantendríamos, de constitucionalidad y de convencionalidad que mantendríamos vigente o que mantenemos vigente hasta el día de hoy, se acabaría. Y entonces sí, todo estaría tomado ya por el partido en el poder, regresándonos a una época de partido único como tuvimos hasta antes de la década de los 90. Recordemos que después del año de 1988, con el surgimiento en el año de 1989 del Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y todos los demás, hubo un cambio en el escenario político en el que cada vez se empezaron a involucrar más otros actores. El primer partido político de oposición beneficiado con este movimiento que surgió
primordialmente de los de la izquierda. Curiosamente no fue la izquierda, fue el Partido Acción Nacional, que fue el primer partido que ocupó escaños de manera mayoritaria en el Congreso de la Unión y posteriormente en la presidencia de la República en el año 2000. Y la izquierda se tardó algunos años más en llegar a la presidencia de la República. Desde mi perspectiva personal, creo que hubiese sido mucho más benéfico para todos que Andrés Manuel López Obrador hubiese ganado en el año de 2006 con un Congreso en contra para mantener un control mucho más adecuado de su presidencia y de esa manera, pues a los 6 años poder haber cambiado nuevamente el rumbo del país. Ya habida la experiencia con el presidente en aquel momento, que hubiera estado en el control del Ejecutivo durante 6 años, del 2006 al 2012. Hubiese sido mucho mejor que lo que ocurrió después, que lo único que fue haciendo fue crecer más el encono entre la sociedad mexicana y, por supuesto, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ya llegó, ahora sí, con todo el poder en el Congreso de la Unión, con todos los perjuicios que eso ha implicado para la vida democrática de México. Entonces, insisto, es muy complicado que en el estado actual de cosas, con el nivel educativo que tiene la gente dentro de nuestro país, con la cultura jurídica prácticamente nula de una gran parte de la población y en otras cosas, cívica y demás, se pueda poner a su criterio la votación de ministros, magistrados y jueces, porque para ellos sería necesario que comprendieran en profundidad cuál es el riesgo de entregar el último medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad al Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que sería prácticamente lo que estarían haciendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a hacer Morena es tratar de morenizar el Poder Judicial de la Federación para no tener oposición dentro del mismo poder público, cuando justamente el dividir el poder público en 3 es para que exista balance y haya, digamos, una revisión de unos poderes a los otros. En este momento el único poder revisor que tenemos vigente es el Poder Judicial y es el único sobre el cual se puede seguir construyendo la democracia en México. De otra manera, nos vemos en el riesgo de que México se convierta en un país con un régimen totalitario. En fin, amigos, esta fue la opinión impopular del día de hoy. Ya sé que no la quieren escuchar, ya sé que no les gusta, ya sé que me van a criticar, pero no importa, por eso se llama impopular y nos vemos en el próximo video.